Un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de diseñar un proceso de manufactura, sobre todo en aquellos que se realizarán varias piezas, como por ejemplo para un lote, o sobre todo para una producción en masa en la que serán muchas piezas similares, es el factor del tiempo, el tiempo que tardará en realizarse el mecanizado. En esta ocasión, nos ocuparemos de analizar de una manera muy sencilla y simple el tiempo promedio o aproximado que durará en mecanizarse una pieza durante el proceso de torneado. En este caso no estamos tomando en cuenta ni las paradas de tiempo como para cambio de herramienta, afilado de la misma o montaje de las piezas, sino que solamente nos vamos a centrar en el mecanizado efectivo, el tiempo que va a tardar en realizar el desbaste y el proceso de acabado de la pieza, sin tomar en cuenta aquellos inconvenientes. Para empezar vamos a tener una pieza muy sencilla. Simplemente a un redondo de acero se le van a realizar dos desbastes cilíndricos. El material que se va a tomar en cuenta va a ser un acero 304 inoxidable. Podemos ver aquí la pieza. Este redondo de aquí simplemente simboliza la barra del material. Nuestra pieza que queremos analizar son estos dos simples escalones. ¿Qué medidas tienen? Son las siguientes. El largo total son 23, el primer escalón mide 12 y los diámetros que queremos son de 10 milímetros y 19. Todo va a partir de un redondo de 1 pulgada. Aquí podríamos haber elegido un redondo de 3/4 que está más cercano, pero vamos a tomarlo como por efecto de que queremos calcular todo este tiempo y también podemos estar suponiendo que se requiere un ajuste muy preciso de 19 o un ajuste específico de 19, donde un redondo de 3/4 está muy cercana a la medida. Recordemos que 3/4 son 19.05. Si este diámetro de 19 no importara tanto, claro que se pudiera partir de un diámetro de 3/4 y ahí ahorraríamos tiempos de mecanizado y materiales, por supuesto. Y bueno, vamos a ver los factores que vamos a tomar en cuenta. El primer factor va a ser la velocidad de corte del material, que tendrá valores para desbaste de 50 metros por minuto y para el acabado 60 metros por minuto. La velocidad lineal que va a tener la herramienta de corte van a ser 0.08 milímetros por cada revolución para el desbaste y en el acabado 0.05 milímetros por cada revolución que dé la pieza. La profundidad de desbaste va a ser 1 milímetro y para acabado va a ser solamente de 0.2 milímetros. Y aquí agregamos un factor más que es la fuerza específica de corte. ¿Por qué? Porque aparte de analizar el tiempo que va a durar el mecanizado, queremos analizar otros factores importantes como las fuerzas y las potencias en este mecanizado. ¿Esto de qué me va a servir? Me sirve sobre todo, es importante conocer la fuerza que se tienen durante el proceso en aquellos casos que no se tiene una rigidez muy alta o la pieza tiene un largo o un diámetro muy grande, sobre todo en aquellas máquinas que no son muy potentes y rígidas, o aquellas herramientas como barras de interiores que tienen pues su misma longitud, les impide tener una rigidez muy alta. Entonces en esos casos es bueno darnos una idea de la fuerza. En este caso, si no se está disponiendo de un contrapunto, sí sería buena idea conocer de menos esas fuerzas para ir previendo si pueden existir problemas durante el mecanizado, como vibraciones o elongaciones. Claro que lo más seguro y cómodo en estos casos es contar con un contrapunto, pero también pudiera ayudarnos a cuestiones de productividad, prescindir de sobre todo nos ahorraríamos el tiempo del barreno de centros y el montaje. Entonces, por esta razón, aquí vamos a tomar como que si no se estuviera utilizando un contrapunto y por ello me interesa saber la fuerza de corte, para ver si es factible realizarlo de esta manera. Y bueno, aquí vamos a ver el plan de desbaste, el plan del mecanizado. Estas líneas negras que aparecen aquí simbolizan los desbastes que se van a realizar. Recordemos que van a ser de 1 milímetro en 1 milímetro, partiendo del material de 25.4 o 1 pulgada. De esta manera vamos a llegar hasta dejar un pequeño sobrematerial radial de 0.2 milímetros alrededor de la pieza.
Bueno, aquí en el eje Z se deja de 0.15 milímetros para el cariado. También el mecanizado va a comenzar 0.5 milímetros afuera de la pieza para garantizar que la herramienta entra donde no hay material, lo cual aumenta su vida útil y sobre todo evitamos que aquí nos queden algunos radiecillos. Claro que en la práctica estas piezas se les harían al final una pequeña pasada para dar chaflanes en estas esquinas y que no queden esos filos cortantes. Vamos a comenzar con elegir la herramienta. Eso va a ser la primera parte del proceso. ¿Qué herramienta vamos a elegir para esto? Podemos elegir dos herramientas. Para el desbaste, una herramienta tipo B. Recordemos, como vimos en videos anteriores, en el de parámetros de corte, que una herramienta que tiene este ángulo, un ángulo de este estilo, nos va a reducir las fuerzas de mecanizado. Por lo tanto, la durabilidad de la herramienta va a ser mayor. Nos convendría una herramienta así para el desbaste. Y para acabado podríamos elegir una herramienta del tipo A, que tiene un ángulo derecho o con una ligera inclinación hacia adentro, y lo cual nos permite un corte más limpio. No nos va a generar estas esquinas, estos ángulos, pero tiene la desventaja que se desgasta un poco más rápido la herramienta, ya que los esfuerzos son mayores, porque se concentran en un área menor las fuerzas. Sin embargo, aquí podemos ver que es una pieza bastante pequeña. Entonces, a la hora de diseñar el proceso, podría ser contraproducente contar con dos herramientas. ¿Por qué razón? Por la razón de que el tiempo de cambio de herramienta pudiera ser un factor muy importante. En caso de que fuera una producción masiva, quizás sí convendría tener dos herramientas para evitar que se desgastara pronto la herramienta de desbaste y así garantizar acabados. Pero aquí vamos a suponer que es un lote no muy grande y el factor tiempo del cambio de herramienta es perjudicial. En este caso nos convendría tener ya varias herramientas afiladas durante el proceso o que otra persona se encargue de afilarlas y simplemente estar cambiando estas cuando se requiera, cuando su filo se disminuya, cuando empieza a presentar problemas. Por ello vamos a elegir para este caso un buril tipo A, R. Recordamos que la R es que es desbaste derecho, como se ve en el video de buriles de pastilla. Y el 6, recordando ese tema que se vio también en buriles de pastilla, significa que está en términos de 16avos. Es decir, un buril AR6 es un buril de desbaste derecho de pastilla de 6/16, es decir, 3/8 de pulgada. Si quisieran comparar con otras normas, para aquellos que no utilicen la norma ISI, aquí está un comparativo con la norma ISO y la norma DIN. Ahora, vamos a comenzar analizando las revoluciones por minuto. Para el caso de las revoluciones por minuto, en el de velocidad de corte en específico, hice un video en específico en este canal por si lo quieren visitar y tener más información. Este video es una síntesis de esos videos anteriores, de las herramientas de corte, en específico buriles de pastilla, también para la velocidad de corte y otros parámetros de mecanizado. Por supuesto que esto también se podría hacer con un buril tipo de insertos. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Las revoluciones por minuto sabemos que se pueden calcular con esta fórmula muy sencilla. Vamos a calcular en varios diámetros, espaciando en rangos. Tenemos que en el diámetro primero, donde se va a comenzar el desbaste, que es en el del material, la fórmula nos daría esto. La velocidad de corte en el desbaste 50 metros por minuto por 1000 sobre pi por 25.4 nos daría 627 revoluciones por minuto. Y así realizaríamos el cálculo para otros diámetros alternados, sobre todo los que nos interesan. En un diámetro de 19 milímetros tendríamos 838, de 15 que es entre estos dos, de 1061 y de 10 que es el diámetro más pequeño de la pieza, sería de 1592. De manera similar haremos los cálculos con el acabado. Para el acabado simplemente sustituiremos el 50 por el 60 en la velocidad de corte. De esta manera,
¿En qué diámetros vamos a realizarlo? Primeramente, muy simple, solamente vamos a realizar en aquellos diámetros que contornean la pieza, porque es por donde pasará el buril con velocidad de acabado. Es decir, para esta pieza en 19 y en 10 milímetros. Si sustituimos estos valores 60 por 1000 entre pi por 19 nos dará 1005 revoluciones y en 10 milímetros 1910 revoluciones por minuto. Pero bueno, estos fueron las revoluciones teóricas. Vamos a ver, si no disponemos de un variador electrónico donde podemos ajustar de una manera muy fina y suave las revoluciones por minuto y solamente disponemos de un torno con caja Norton pura sin la asistencia electrónica, nos vamos a ver obligados a reducir estas velocidades, a adaptarnos a lo que pueda darnos la caja de la máquina. Por ejemplo, esta máquina simplemente nos da 6 velocidades diferentes. Entonces, ¿cómo las vamos a elegir? Vamos a elegir la velocidad inmediata e inferior, porque si la ponemos superior, corremos el riesgo de quemar la herramienta de una manera muy prematura. Sobre todo si van a ser lotes grandes, pues vamos a estar teniendo que afilar y podría ser eso contraproducente. Entonces, bueno, si el cálculo nos dio 627, veamos cuál se asemeja más hacia abajo, es la de 405. Y de la misma manera, para 19 y 15, en 19 fue 838, inferior son 736. 15, 1061. Vemos que este se brinca hasta 1300, ahí es demasiada la diferencia. Entonces pondremos 736, para 19 y 15 será la misma. Ahora para 12 me aparece 1326, entonces vamos a poner un valor inferior de 1345. Aquí podemos acercarlo un poco sin problemas porque es bastante cercano el rango. Aquí no podríamos tomar este caso de poner la velocidad inmediata superior porque son muy poquitas las revoluciones. No nos afectaría, no más que en este diámetro no nos falta el soluble, el refrigerante. En 10 brinca a 1592, lo vamos a mantener en 1345. Ahora, para el acabado de 1005, lo vamos a tener que bajar a 736, ya que 1345 daría una velocidad de corte demasiado alta, donde sí podría quemar el buril. No es como en este caso, que eran poquitas revoluciones. Ahora, para el de 10, 1910, vamos a poner 1345. No nos vamos hasta la de 50 o para mantener la vida útil de la herramienta. Además de que es la velocidad tope de la máquina, así estamos también ahorrando de cierta manera mantenimientos. Ahora, ya una vez teniendo estas dos comparativas, vamos a ver en cuántos casos vamos a aplicar cada una. En el primer desbaste, pues lógicamente vamos a aplicar la de 450. Después vamos a seguir cortando a esta velocidad hasta llegar a 19 milímetros. Aquí es donde vamos a cambiar de engranaje en la caja de velocidades. Y lo vamos a mantener hasta 15 milímetros. En 12 milímetros podemos subir las revoluciones. Pero aquí vamos a ver algo muy interesante. Miren, si se fijan, aquí en la parte de desbastes, solamente aplicaría un solo desbaste a esta velocidad de 1345. Entonces, ¿aquí qué me conviene? Me conviene mantener esta velocidad de desbaste. ¿Por qué? Porque el cambio de velocidad que va a implicar frenar el chuck, hacer el cambio de palancas para que dé el juego de engranes correcto y volver a encender el chuck va a consumir más tiempo o un tiempo muy semejante al propio desbaste de la herramienta, ya que es un diámetro bastante, no es tan largo esta longitud, es muy corta la longitud que se va a desbastar. Entonces para el de 12, que solamente va a implicar un desbaste, nos va a convenir mantener la misma velocidad de 736. Ahora para el acabado, vamos a tener estos dos como calculamos. Para el 19, 736 y para el de 10, 1345. Entonces nos queda de esta manera la tabla. De 25.4 a 19, 450 revoluciones. Hacemos un solo cambio de engranajes. De 19 para abajo a 736 revoluciones. Ahora para dar acabado, vamos a tener dos velocidades.
En el diámetro de 19, 736 y en 10, 1345. Aquí, si no importara tanto el acabado en el diámetro de 10, podríamos hacer e importara mucho más el tiempo. Por ejemplo, una producción de miles de piezas, pudiéramos mantener esta misma velocidad, la de 736, para ahorrarnos esos segundos que nos va a costar el cambio de velocidad. Pero si el acabado es importante, pues sí, hay que hacer el cambio para que nos dé el acabado correcto, que es el caso que vamos a tomar para este ejemplo. Ahora, vamos a analizar el tiempo que va a tomar en cada operación. Comencemos por desbaste. Si ya dijimos que de 25 a 19 van a ser 450 revoluciones. ¿Qué longitud tienen estos? Aquí coinciden que todos estos desbastes, que son 3, 1, 2, 3, son de 23 milímetros de largo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Primero vamos a calcular la velocidad lineal. Si tenemos 450 revoluciones por minuto y el avance F para el desbaste es de 0.08 milímetros por cada revolución, por cada giro de la pieza, lo podemos obtener muy sencillo. Simplemente multiplicamos el avance 0.038 milímetros por cada revolución por 450 revoluciones sobre minuto. Tenemos que si aquí arriba revoluciones y abajo revoluciones se eliminan y nos quedaría un avance de milímetros por revolución, una velocidad lineal. De esta manera tenemos que para los primeros desbastes de 450 revoluciones por minuto, la velocidad lineal será de 36 milímetros por minuto, donde para una longitud de 23 milímetros será de 0.61 minutos el tiempo que va a consumir ese desbaste. Si lo quiero saber en segundos, basta con multiplicarlo por 60, que será un equivalente a 38.333 segundos. De esta manera, vamos a realizarlo para el diámetro más pequeño, en donde la velocidad de 19 milímetros para abajo va a subir a 736 revoluciones por minuto. De esta manera se multiplicaría el 0.08 por 736 y nos daría este resultado de 58.88 milímetros por minuto. Y el tiempo que va a durar en realizarse un desbaste de 12 milímetros de largo. ¿Por qué 12? Porque observemos que estos desbastes de 19 para abajo ya son más cortos, la distancia. Solo son a 12. Entonces, en estos va a durar un tiempo de 0.204 minutos. Podemos hacer las conversiones si lo deseamos a segundos. El tiempo total de desbaste simplemente va a ser igual a multiplicar 3 veces el 0.63. ¿Por qué 3 veces? Porque son 3 desbastes largos, más 0.204 minutos por 4, porque observemos que son 4 desbastes cortos. 1, 2, 3, 4. De esta manera ya lo obtenemos este cálculo. Y simplemente vamos a realizar la sumatoria por 4 veces y nos dará un tiempo de 2 minutos 42 segundos o 2.706 minutos. Ahora vamos a analizar el acabado. En acabado sabemos que tenemos dos velocidades, la de 19 milímetros y la de 10 milímetros. En este caso vamos a hacerlo con una velocidad de avance de 0.05 milímetros por revolución. Analicemos el caso. 0.05 por 1345 me da una velocidad lineal de 67 milímetros por minuto. Y el tiempo del acabado me va a dar un valor de 0.18 minutos. De esta manera vamos a analizarlo en los dos casos. Para el diámetro de 10 milímetros, para el de 19 y para el desbaste vertical, que va a tener una longitud de 4.5 milímetros, porque es simplemente la diferencia de 19 menos 10 entre 2. En estos, aplicando estas fórmulas, me dan estos valores, 0.18, 0.3 y 0.12 minutos. Entonces, aquí ¿qué tenemos de valor? El tiempo total de acabado, haciendo la sumatoria, van a ser 0.6 minutos, es decir, 36 segundos. Por lo tanto, el tiempo total del mecanizado va a ser esta sumatoria, 2.706 más 0.6, me va a dar igual a 3 minutos 18 segundos.
Aquí noté ya hasta a la hora que estoy hablando en el video que eran 5 desbastes, no 4, 1, 2, 3, 4 y 5 que que a la hora de estar haciendo las operaciones no lo vi. Pero entonces aquí simplemente, si lo quisiera hacer de manera más exacta, sería multiplicarlo por 5, porque son 5 desbastes cortos, 1, 2, 3, 4, 5. Pero bueno, se entiende la intención de este video, más que calcular esta pieza en sí, es explicar el tema, cómo se realizaría. Ahora, otro factor, como les decía, importante para calcular va a ser la fuerza y la potencia del mecanizado. Como se vio en el video, en videos anteriores, en el de otros parámetros de mecanizado, para calcular la fuerza de corte basta con multiplicar la fuerza específica de corte por la profundidad de desbaste por el avance F. No hay que confundir esta F con la fuerza. Por lo tanto, haciendo esta multiplicación vamos a tener que la fuerza promedio en los desbastes va a ser de 160, sin contar el último desbaste de medio milímetro. Entonces todos los demás desbastes van a tener una fuerza de 160 newtons, que son poco menos de 16 kilos si lo quisiéramos convertir a masa, para darnos una idea. La fuerza en el acabado van a ser de tan solo 20 newtons. La potencia de corte, la fórmula simplemente es la velocidad de corte por la fuerza específica, por la profundidad de corte y por la velocidad. Incluso si nos fijamos, estos últimos 3 factores son tal cual la fuerza de corte. Por lo tanto, lo podemos multiplicar directamente. Y los resultados son, para el desbaste, una potencia de 133 watts. Y para el acabado, de 20 watts. Serían los resultados. Este valor, ¿de dónde lo obtuvimos? Existen ya tablas donde se pueden tomar estos valores. Aquí estamos tomando como que si fuera una serie inoxidable 304. En la descripción del video les voy a dejar la página de Sandvik donde vienen esas fuerzas específicas de corte para si les interesa para su diseño del proceso. Entonces, ¿qué podemos concluir de los cálculos anteriores? Con base a estos factores de velocidad de corte, fuerza, profundidad de desbaste y la fuerza específica de corte, tenemos esto. El tiempo de mecanizado por cada pieza, sin contar ese desbaste que se me pasó, serían 3 minutos 18 segundos. La fuerza mayor que va a existir van a ser 160 newtons. La potencia en el desbaste, que es la mayor, van a ser 133 watts. Y la herramienta que se eligió para el proceso va a ser un buril de AR6 para realizar este proceso. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero les resulte de utilidad esta información y ahí dispensen este pequeño error. Pero espero que se haya entendido el tema del video, que es lo principal. Les deseo buena semana y saludos.